hecho esta reflexión, dice, la soledad no significa estar solo, porque la soledad ¿a qué lleva? Simplemente y llanamente a una situación de terminar con un proyecto de vida. Nos sigue haciendo ruido a nosotros porque de alguna manera somos pastores, nos interroga estas situaciones, a pesar de que hemos escuchado tanto de la cuestión de cómo se debe contemplar, cómo se debe de llevar una situación de acompañamiento a las familias, sobre todo en esto que hoy hace ruido, sobre todo el suicidio. La soledad actualmente es considerada como un problema de salud que requiere atención médica y especialmente en la adolescencia, una etapa vulnerable en la que se pueden experimentar sentimientos de soledad. La soledad es una melancolía interna que busca espacio donde alojarse. Se aloja como un sentimiento de rebeldía, un sentimiento depresivo, un sentimiento de apatía e incluso como coraje. Esto no solamente lo vemos en los adolescentes, sino también ya en los jóvenes cuando entran tanto en estas etapas de la mentada de depresiones. Es un camuflaje que, si no se pone atención en ella, puede pasar desapercibido. El disfraz de la soledad es tan serio que muchas de las veces son efectos muy internos. Se llevan a cabo a la raíz del abatimiento espiritual y de la muerte del alma, muchas veces en los jóvenes, que pueden estar concentrados en el mundo material, pero desapercibidos del mundo espiritual, como si el exterior fuese lo único que contara. Cuán importante es se ha vuelto en el mundo de lo externo, y cuán solo pueden extenderse sobre dentro del hombre estas soledades. A nosotros nos toca hablar sobre todo la materia espiritual. Ya cada uno de los especialistas habla sobre la cuestión de las cuestiones psiquiátricas, cuestiones psicológicas, ambientales. Un sociólogo da su punto de vista. Nosotros damos el punto de vista espiritual a lo que nosotros concierne, sobre todo en ese interactuar con jóvenes, con niños, con adolescentes, con las mismas familias que se presentan. El hecho de tener objetos materiales y hacer una vida nocturna inconmensurable no es significado de vivir llanamente la vida. Se puede tener las carencias que la soledad ha asombrado en su interior. Un joven solo puede ser también un joven aislado del mundo ideal, perder sus esperanzas e incluso la fe. Cuando en el mundo se revolotea a su alrededor la empapada de la materialidad, sus sentimientos pueden convertirse en sentimientos fríos, indiferentes, que pueden estar encerrados en una burbuja social, pero muy distante de lo que pasa en su interior. El hombre de hoy se va materializando, va perdiendo el sentido. Nosotros hacemos preguntas: ¿cuál es el fin último del hombre? Y el fin último del hombre no es estacionarse en el espacio terrenal. El fin último del hombre es la trascendencia de la búsqueda de la felicidad. Si Dios creó al hombre para la felicidad, ¿dónde está la felicidad del hombre? Cuando el hombre solamente está pegándose a la materialidad que supuestamente le da felicidad. Sin materialidad se pierde la felicidad. Entonces la materialidad no es sustento de felicidad, es medio para la felicidad, pero no es fin último. Y el hombre parece que se apega a todo esto. Pero nos encontramos con todas estas realidades. El hombre ha perdido el sentido de su trascendencia, solamente se basa en la materia. Hoy más que nunca los padres de familia deben estar alertas de cada uno de sus hijos. Charlar con ellos o platicar con ellos es uno de los mejores comienzos de la familia para hacer interesarse por sus gustos y emociones. Despierta el interés de un joven, de un adolescente. Cada uno de nosotros tiene su propia soledad. Esta se ha convertido a lo largo de la historia en un lema de canciones, poesías y literatura. Hoy vemos cuántos libros, cuánta literatura, cuántas canciones nos hablan de soledad. ¿Por qué el hombre se inspira en la soledad? Porque ha pasado, porque también se hace un aliado de aquellos que viven la soledad. Y parece que vivimos en un mundo masoquista. Nos gusta sufrir.
Vean a los deprimidos, les gusta escuchar tanta música de soledad, de tristeza. La literatura, vamos, ¿verdad? No vemos tanta literatura que nos habla de eso, el hombre en soledad. Es difícil admitir la soledad, ya que la persona está sufriendo, podría sentirse o sentir ese miedo de experimentar sentimientos de vergüenza. Al hombre no le gusta que lo vean sufrir, por eso se encierra en su soledad. Hoy esta es un punto de las depresiones. Se puede justificar que esa soledad debido a los cambios en la población, las relaciones sociales, aumento en el número de personas que quieren vivir solas, etc. Aquí tenemos que diferenciar muy bien la soledad que se vive por causa de trabajo, la causa de independencia, pero no las causas de soledades, porque llevan sobre todo a refugiarse en esa soledad que es el desierto de la vida. Conocemos muchos jóvenes que tienen que salir de sus estados, de sus países y vivir en soledad. Los estudiantes que tienen que vivir en sus departamentos, en casas aparte, ¿sí? O también aquellos que han tomado decisiones dentro de sus familias porque ellos quieren vivir una independencia, su soledad en su casa propia, en su departamento. Pero hablamos de soledades que nos llevan sobre todo a confrontar estas realidades del suicidio. La desesperación, el fracaso de las relaciones deficientes, el asimilar la soledad, son factores que influyen en el pensamiento suicida hoy, no solamente del adolescente, también del adulto, de los niños. Durante los últimos años se ha observado que el número de adolescentes solitarios ha aumentado. Muchas veces hacemos lectura de esas realidades que vamos encontrando hoy en el adolescente y en los jóvenes. Otras causas de esta soledad es la agresión escolar y también llamado hoy tan famoso el bullying, en la que la víctima, al verse maltratada, prefiere y decide alejarse en su soledad. La soledad puede definirse como un conjunto de pensamientos y sentimientos. Durante la adolescencia es importante tener un seguimiento a estas realidades para así detectar los problemas. Aunque es muy común que en los jóvenes solitarios que no disfrutan de las actividades propias de la adolescencia, sí existen y es necesario ayudarlos. Hoy muchos niños viven como si fueran adolescentes y toman decisiones de adultos. La sociedad puede crear un cuadro de depresión y disminuir la autoestima y tener consecuencias catastróficas para los adolescentes. ¿Cuántos suicidios llevamos ahorita en 5 meses? Me parece que son 36, 37, 38. Entonces es alarmante, es reflexionante, ¿sí? Hacer una reflexión, decir qué está pasando, qué podemos hacer. Podemos tendernos la mano, iglesia, instituciones. Si la iglesia sabe de casos, ¿por qué no acudir a ellos? ¿Por qué ellos no acuden a nosotros? Decir, a ver, Padre, si ustedes saben, iglesia, si ustedes saben, sí, nos va a costar, porque va a ser un trabajo de personal, de psicólogos, de especialistas, de psiquiatras, de acompañantes. Porque la soledad no es estar solo. La soledad es encontrarte con tu persona y hacer de tu persona un proyecto de vida. Pero la soledad no tiene que vivirse en el extremo de esas realidades a las cuales entristece y enluta a las familias. Decía Santa Teresa que no hay más soledad que cuando te encuentras con Dios. Una soledad que transforma, una soledad que realmente lleva a revitalizar tu proyecto de vida. Pero también es la ausencia de Dios, vivimos sin Dios. Hay soledades, cuando platicamos con el hombre, se siente el desierto de la vida, se siente esa soledad que trae el hombre. Lo tiene todo, pero no tiene nada. Pero algo tenemos que hacer. ¿Sí? La iglesia, por eso abre los espacios de dirección espiritual, de esa terapia espiritual para entrar al diálogo, no solamente con aquel que está pasando, sino también con la familia. Y esto tiene que ser realidades preventivas, no tapar el hoyo, como dicen, muerto el niño, tapado el hoyo, no, hay que ser situaciones preventivas.